Pues muy buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde usted se encuentre. Yo soy Héctor Rafael Torres desde Puerto Rico. Eh, Junto con un grupo de personas que habitamos esta isla, pues somos parte del movimiento Vida Sana aquí en Puerto Rico. Y acostumbramos 2 veces al mes tener alguna charla, bienvenida también Virgenina, acostumbramos tener alguna charla sobre un tema que pueda ser de interés. Este tema del miedo que nos acecha es un tema que para mí ha sido como recurrente. A mí me gustan mucho los temas que tienen que ver con lo emocional, con la psicología. Mi trasfondo es en trabajo social. Y decidí tratarlo nuevamente. Obviamente lo hacemos porque hay situaciones de vida que para nosotros son relevantes y con las cuales nosotros estamos trabajando. Así que por eso lo comparto. Espero que sea igualmente significativo para ustedes. Voy a subir una presentación, voy a primero cerrar mi cámara porque voy a leer algunas anotaciones que tengo y quiero que me indiquen si pueden ver la presentación. Déjame ver dónde la voy a compartir. Creo que es aquí, compartir la pantalla o compartir ventana. No, no es esta. Por favor, indíquenme si estoy compartiendo la presentación o no. Alguien que abra micrófono brevemente y me diga si ustedes pueden ver esa presentación. Sí. Se ve. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues la he titulado Hablemos del miedo que nos acecha. Obviamente hay distintas clasificaciones para el miedo y no pretendo cubrir necesariamente lo que cada uno de nosotros, los que estamos en la sala u otras personas que no están aquí, hayamos experimentado. Pero yo sigo pensando, sigo muy impactado por todo lo que se ha venido sucediendo después del tiempo de encierro que tuvimos, ¿verdad? De la pandemia y todos los cambios políticos, ¿verdad? Y sociales que están ocurriendo en distintas partes del mundo y cómo a través de los medios, ¿verdad? Muchos de los problemas que existen, por ejemplo, el conflicto en Gaza, en Palestina, el conflicto israelí-palestino, conflictos como los que han habido en España recientemente, como eso de pronto parece que está ocurriendo en el patio de nuestra casa. Veía en estos días noticias sobre un volcán que se activó y está erupcionando en Guatemala y han tenido que desalojar personas. Y aunque no lo creamos, o sea, yo tengo el firme convencimiento de que cuando alimentamos, ¿verdad? Nuestra mente, nuestros ojos y nuestra conciencia con mucha desinformación, que es importante estar informados, pero pienso que también posiblemente eso incide sobre cómo nosotros reaccionamos. Así que yo estoy hablando del miedo, pero también recogiendo ahí las cosas que nos pueden causar ansiedad, o las cosas que nos pueden desequilibrar en términos de nuestra situación emocional o mental. Así que comienzo diciendo que el miedo es una emoción básica y universal. Todo el mundo la experimenta. Y que los seres humanos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Surge como una respuesta natural a una amenaza percibida y esa amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso en los próximos momentos, ¿verdad? La función principal del miedo es la de protegernos, activando una serie de respuestas fisiológicas y psicológicas que nos preparan para enfrentar o evitar el peligro.
De nuevo, es una emoción que puede ser muy útil, pero sin embargo también puede convertirse en una barrera que se interponga en el disfrute que tengamos las personas. Y si ese miedo llega a ser excesivo, puede llegar a bloquearnos y a impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales, como por ejemplo la ansiedad, la fobia, los ataques de pánico, tienen como origen el miedo a una situación que puede ser real o puede ser imaginaria. La respuesta del miedo, dicen los científicos, es autónoma. O sea, no la activamos voluntariamente de una manera consciente. Yo no digo, uy, esto me va a causar miedo. No es algo que ya a base de esa experiencia de vida, de pronto se prende, como quien dice, dentro de nosotros, ¿no? Y los expertos establecen, o sea, no la activamos voluntariamente de una forma consciente. Los expertos establecen cuatro respuestas automáticas, que son la huida, la defensa agresiva, la inmovilidad y la sumisión. Además, se produce otra respuesta fisiológica en la que puede aumentar la presión cardíaca, la sudoración mientras desciende la temperatura corporal. Se nos dilatan las pupilas y aumenta el tono muscular, llegando al calambre o la rigidez. ¿Piensa usted en algún momento donde usted ha sentido verdadero miedo? Yo recuerdo a los 13 años. Imagínense, yo tengo 71 y recuerdo un evento de los 13 años en que iba caminando de mi casa a la casa de mi tía, y de pronto un perro, que lo vi cuando pasaba, pero no pensé que era inofensivo, pero ese perro se lanzó detrás de mí, me mordió en una pierna, por la parte de atrás de la pierna, lo que llamamos en Puerto Rico la batata. Gracias a Dios, pues no pasó a mayores. Me llevaron al hospital, yo tendría como 13 o 12 años, me llevaron al hospital y y me inyectaron antitetánica, pero desde entonces soy muy cauteloso, no tengo pánico a los perros, pero con decirles que desde mi niñez no he tenido un perro en mi vida. Quizá eso contesta, ¿verdad?, la situación. Pero nada, el asunto es que hay ciertas situaciones que nos pueden ocasionar miedo y nuestro cuerpo se va como en una reacción que es involuntaria, eh, autónoma y que puede cambiar desde la sudoración hasta la rigidez del mismo cuerpo. Habíamos dicho que el miedo no siempre es negativo, puede ser útil, ayudándonos a evitar situaciones peligrosas y motivándonos a tomar precauciones. Si usted, por ejemplo, está en su casa, y siente de pronto un olor a algo quemándose, usted posiblemente va a buscar de inmediato, o sea, se prende como una luz de alerta y usted va a buscar de inmediato a ver de dónde viene el olor, porque no quiere, ¿verdad?, pensar que su casa en algún momento se esté quemando o algo por el estilo. Eh, Cuando el miedo es excesivo o cuando es irracional, puede también limitar nuestras vidas y nuestro bienestar. Y es así como ocurre cuando tenemos fobia a algo o cuando tenemos un trastorno de ansiedad generalizada. Desde una perspectiva más amplia, el miedo también tiene una dimensión cultural y social. O sea, las experiencias y los contextos culturales en los cuales hemos crecido pueden influir en lo que tememos hoy día y en cómo nosotros respondemos al miedo. Por ejemplo, en Puerto Rico, muchos recordamos que cuando éramos niños, ¿no?, y particularmente mi generación, eh, solían decirnos, si interveníamos en alguna conversación de adultos, solían decirnos que no debíamos hablar y nos decían, el niño habla cuando la gallina, y voy a decir la palabra, mea.
Cuando la gallina orina es que los niños hablan. Así que muchos de nosotros crecimos con esa noción de que los niños no tienen derecho a expresarse, no tienen opinión. Eso se puede convertir en algo mayor, ¿verdad? Pero a lo mejor eso es lo que influyó, por ejemplo, en mi caso, en que yo fuera por lo general un niño y un joven muy tímido, ¿no? Y he tenido que trabajar con esa timidez durante el transcurso de mi vida. Eh, de nuevo, el miedo se vuelve negativo o incapacitante cuando es desproporcionado en relación al peligro real o cuando interfiere significativamente en la vida diaria de una persona. Por ejemplo, alguien con una fobia específica, como el miedo a las arañas, ¿no? La aracnofobia, puede evitar salir al jardín o incluso a ciertos lugares donde podría encontrarse con arañas, limitando así sus actividades y experiencias. Mire, puede ser que en ese patio no vaya a surgir ninguna araña, pero la persona evita pasar allá por si acaso ocurre eso, ¿no? Lo mismo ocurre en Puerto Rico con algunas personas con los lagartijos, ¿verdad? Que no les gusta caminar quizás en un bosque o en área boscosa por temor a que venga un lagartijo, una gallina de palo o algo por el estilo. Así que son temores posiblemente influenciados por eh, experiencias que hayamos tenido en el pasado. En casos más severos, el miedo puede llevarnos a evitar situaciones sociales, compromisos de trabajo, compromisos laborales y otras actividades cotidianas, resultando en un aislamiento y disminución de la calidad de vida. Tengo amistades o personas conocidas que ya en una etapa más adulta de su vida han desarrollado pues lo que parece ser algún tipo de ansiedad muy marcada, y sí se mantienen bastante alejados, no aceptan invitaciones a actividades sociales y prefieren por lo general estar solos o en reuniones de muy pocas personas. Recientes estadísticas y estudios muestran que el miedo ha tenido un impacto significativo en la salud mental global. O sea, no es un problema de su país ni del mío, es un problema a nivel global. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, casi 1.000 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de trastorno mental y de factores como el miedo a las crisis climáticas. En Puerto Rico nos podemos identificar con eso porque hemos tenido en el pasado reciente unos eventos atmosféricos como huracanes tan poderosos que han devastado la isla. Y así que cuando vemos que se está formando una tormenta, todos levantamos, ¿verdad? Una señal de alerta, y habrá quien teme mucho más a eso que otras personas a base de la experiencia que tuvieron, porque muchos hogares fueron destruidos, ¿no? Eh, También las emergencias de salud pública, como tuvimos recientemente con la pandemia, y las desigualdades sociales también han contribuido a afectar mucho más a la población. Eh, una encuesta reciente en varios países reveló que el porcentaje de personas con enfermedades mentales aumentó notablemente en el año 2024 en comparación con el 2023. Y interesantemente, ese incremento se descubrió que era más pronunciado entre los jóvenes y las mujeres, quienes reportan mayores niveles de ansiedad y depresión. Yo creo que la ansiedad, la depresión, el miedo puede afectar a cualquier persona, varón o hembra, pero eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hemos crecido en una sociedad y bajo una educación creyendo que para sobrevivir hay que luchar. Siempre se nos decía desde pequeño, tienes que luchar en la vida para poder echar hacia adelante, ¿verdad? Y esa creencia tan básica de la supervivencia del ser humano es válida para el reino animal, pero no tanto para el ser humano. Nosotros somos mucho más que eso, ¿verdad? Bajo esa premisa de la lucha, a los jóvenes se les educa, o a todos quizás se nos ha educado desde el miedo. Si no haces
tal cosa te convertirá en un don nadie y no tendrás ningún valor para la sociedad. Si quieres tener dinero en la vida, pues tienes que hacer esto, esto, esto y esforzarte por hacerlo. Tienes que ser mejor que los demás. Y quizá la vida no nos lleva por ese camino, ¿verdad? Quizás hay en la escuela o en el trabajo, hay otras personas que se destacan más que nosotros. Y eso puede hacer que asumamos una eh, reacción de disminución personal y hasta de temor, ¿verdad? Eso también nos llega desde ámbitos como pueden ser la salud, la carrera, la familia y los amigos. Yo creo que la familia es de las instituciones que más nos marca y también se me ocurre pensar que otras instituciones que pueden ser significativas para nosotros como la iglesia, ¿verdad? La religión o los clubes, ¿no? Eh, Muchas relaciones y acciones diarias están basadas en el miedo para no perder la salud, para no perder seres amigos, amados, los amigos o el trabajo. Y el miedo pasa a ser el que coge las riendas de nuestras vidas sin permitirnos ser realmente quienes somos, coaccionados con todos los miedos impuestos además de los adquiridos tras nuestras experiencias. A lo mejor hay personas en nuestra vida que son que admiramos mucho, que queremos mucho, y esas personas yo creo que pueden influenciarnos tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿verdad? De nuevo, el miedo puede ser necesario para mantener nuestra integridad física en ciertos momentos, pero es necesario tenerlo en equilibrio y bajo control sin que nos paralicen. Algunos miedos que se han identificado son el miedo a la soledad, el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a perder el control, el miedo a no poder valerse por uno mismo y el miedo a la muerte. Piensa usted y nos comparte al final si lo desea, qué cosa usted puede identificar en términos de sus miedos con los que usted ha estado trabajando y luchando en la vida. Esto no es, ¿verdad?, una receta infalible, pero algunas ideas de cómo podemos trabajar y superar nuestros miedos si usted reconoce, ¿verdad? Que es un área en su vida donde usted ha estado trabajando con ello, por favor compártanos luego, ya bien sea en el chat o ya bien sea abriendo el micrófono al final, cómo usted ha buscado superar sus miedos. Algunos pasos que se pueden aplicar para controlar y superarlos son identificarlos, ¿verdad? El primer paso para superar los miedos es poder identificarlos. Y una manera de hacerlo cuando ya nos saltan a la vista, ¿verdad? Es hacer una lista de esas cosas que nos asustan, que pueden ser situaciones muy cotidianas, como por ejemplo el hablar en público. No sabemos expresarnos, me da mucho temor hablar en público, yo sufrí de eso en mi vida. Y puede llegar hasta situaciones más extremas como el miedo a volar en un avión, ¿verdad? Hay personas que nunca, de mi familia, que nunca aprendieron a manejar un vehículo de motor porque sencillamente entendían que no podían, tenían miedo de tomar un vehículo de motor en sus manos. Conocer nuestros miedos es un paso importante para superarlos. Luego de conocerlos, de identificarlos, pues viene el asunto de comprenderlos, tratar de comprenderlos. ¿Por qué es que tal situación me asusta? ¿Por qué es que yo no me siento bien hablando en público? ¿Por qué es que a mí me tiemblan las rodillas cuando tengo que hacer una presentación oral en la universidad, en mis estudios? Podemos preguntarnos, ¿pero qué es lo peor que podría pasar? A menudo nuestros miedos están basados en creencias irracionales o exageradas sobre las consecuencias negativas de enfrentar una situación en particular. Comprender la raíz de nuestros miedos nos va a ayudar a enfrentarlos de manera más efectiva. Informarnos sobre el miedo y la ansiedad puede ayudarnos a entender y manejar mejor estos sentimientos.
Luego hablamos de enfrentar esos miedos. Ya que los hemos identificado y que los estamos entendiendo, pues es hora de enfrentarlos, ¿no? Si los evitamos, eso solamente va a aumentar nuestra ansiedad y puede ser que nos sintamos más limitados. Pero en lugar de eso, podemos tomar pequeños pasos para enfrentar los miedos. Por ejemplo, si tenemos miedo a hablar en público, pues podemos intentar hablar en grupos pequeños o en situaciones menos estresantes, quizás en una reunión familiar, conversar, ¿verdad? O dar un mensaje a nuestra familia. Me da gracia porque en mi familia cuando nos reunimos en Acción de Gracias nos pasamos la papa caliente de quién es el que va a hacer la oración. Y generalmente ninguno quiere hacerla, pero sencillamente son pequeños temores que uno a lo mejor exhibe, ¿verdad? Que uno tiene. Si tenemos miedo a volar, por ejemplo, pudiéramos intentar hacer un viaje corto en avión. Y mientras hacemos ese viaje, trabajar en una técnica de relajación, como puede ser la respiración profunda con un aceite esencial. A mí se me ocurre también que podemos buscar información de cómo lidiar con los miedos durante un viaje, ¿no? En avión, de qué técnicas hay para poder dominar ese tipo de temor, el temor a las alturas o ese temor de que quizás se puede estrellar ese avión y tú estés allí. Las técnicas de relajación como la meditación, la respiración profunda y la visualización puede ayudarnos a reducir la ansiedad y puede ayudarnos a reducir el estrés asociado con el miedo. Dediquemos tiempo diariamente para practicar esas técnicas y notaremos una mejora en nuestra capacidad para enfrentar los miedos. Déjeme decirle que yo he aprendido que las técnicas de relajación es bueno tener algún mentor o buscar en internet a alguien que me ayude a hacer algún tipo de relajación particular. O leer al respecto o escuchar al respecto para entonces sentarse y practicarlo. Es importante practicarlo. Buscar desarrollar redes de apoyo puede ser muy útil, ¿verdad? El apoyo de amigos y de familiares, de hablar con personas en quien confiemos sobre nuestros miedos, de pedirles que nos apoyen mientras trabajamos en superarlos. Contar con esa red de apoyo sólida de amigos y familiares puede proporcionarnos el respaldo emocional necesario para superar el miedo y la ansiedad. Se me ocurre también si usted pertenece a algún club social donde tiene amistades buenas que haya hecho, si usted pertenece a alguna iglesia y tiene un grupo de oración o un grupo sencillamente líderes con los cuales usted pueda hablar, pues esa es manera también de buscar ese apoyo. El ejercicio regular, el ejercicio físico, también es una excelente manera de reducir el estrés y mejorar el bienestar mental. Se han hecho estudios que demuestran que eh, encarar una práctica de ejercicio regular que pueden ser 10 a 20 minutos de caminatas, pero si lo hacemos regularmente, eso incide sobre nuestra relajación mental, sobre nuestra salud, sobre el tipo de hormonas que segrega nuestro cerebro, así que es una cosa muy positiva. Y finalmente, buscar ayuda profesional. Soy un fiel creyente de que hay profesionales de ayuda, psicólogos, consejeros, consejeros espirituales, que pueden servir para ayudar a uno a explorar ese campo de los temores o de la ansiedad y enseñarnos técnicas efectivas para superarlos. Así que la ayuda profesional puede ser muy eficaz. Lo que pasa es que también existen los estigmas, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, no busqué ayuda profesional sino hasta mi etapa adulta de vida. En mi juventud nunca lo hice porque sentía que había un estigma que me decía que yo no podía, no debía de buscar ese tipo de ayuda porque era un símbolo de debilidad. Hay una terapia que se llama cognitivo-conductual que utilizan los psicólogos, que es especialmente útil para tratar las fobias y los trastornos de ansiedad.
Otras personas buscan ayuda médica, ayuda con fármacos. Nosotros pues no creemos que quizás sea lo mejor. Hay que hacerlo cuando ya la situación se sale de nuestras manos. Así que si una persona necesita ese tipo de ayuda de fármacos, yo creo que es importante obtenerla, pero siempre creo que esa búsqueda de, de soluciones más de tipo natural debe de continuar. Y a eso nos hemos dedicado nosotros también en el movimiento Vida Sana. Así que el miedo es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos o una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. A veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que lo tenemos, lo negamos y parte de la problemática es que queremos huir de la situación y ya hemos visto que la exhortación es a tratar de identificarlo, de entenderlo y de enfrentarlo. Eh, de nuevo, reconociéndolo y enfrentándolo es un primer paso para poder soltar y sanar la circunstancia que está generando dicha emoción. Parar la mente, aceptar la emoción, tratar de recuperar el equilibrio personal es algo que no es sencillo para quienes hemos sufrido nuestra salud mental y emocional en el pasado, pero podemos lograrlo, como dicen por ahí, un día a la vez. Entonces hablemos de cómo la aromaterapia puede ayudarnos en este aspecto. Y voy a mencionar algunos aceites esenciales que la literatura ofrece. Voy a hablar también de los que son, o si son buenos en nuestra experiencia. Se habla de la menta, el eucalipto, la hierbabuena, la naranja y la mandarina. Quizás usted puede pensar, escribirnos o al final decirnos qué otros aceites usted utilizaría para enfrentar los temores o los miedos. Y quiero comentar que los cítricos, como lo es la naranja, la mandarina, los cítricos son muy buenos para ayudar a levantar el estado de ánimo. Eso se ha comprobado. Bueno, hablemos de la bergamota. La bergamota es un cítrico y se dice que la bergamota puede ayudar a fortalecer la mente, ayudar a encontrar la confianza en uno mismo y a eliminar los miedos. Pueden ayudar a calmarnos cuando hay nerviosismo, agitación, ansiedad o fobias. Y lo mejor es difundirlo con un difusor o sencillamente ponérselo usted en las manos, eh, mezcla- eh, juntar las dos palmas de la mano y utilizar sus manos como si fueran un difusor. Para los que son nuevos o recientes aquí en el movimiento Vida Sana, ahí lo que sucede es que hay un trabajo del el sistema olfativo, que es el sistema sensorial que más rápidamente se comunica con el cerebro y que llega en cuestión de segundos al área que se conoce como el sistema límbico, que es el que tiene que ver con las emociones, con las memorias. Así que por eso es que los aceites esenciales son tan efectivos que uno a veces no puede ni creer que en cuestión de segundos ya uno siente un bienestar. Se habla del geranio también, que se indica en casos de estrés severo y de ataques de ansiedad. Puede utilizarse por olfacción, o sea, oliéndolo, por difusión, en un difuminador, ¿verdad? O por inhalación. La inhalación es un ejercicio mucho más profundo, ¿no? De uno sentir el aroma y llevarlo, ¿verdad? Bien adentro con una respiración bien fuerte. Y se puede también utilizar sobre la piel con un aceite portador o alguna crema, o poner en un atomizador con un poquito de agua purificada y rociar sobre las almohadas o sobre las sábanas. El ylang ylang, que también es una flor, es un tranquilizante natural ideal para combatir el miedo escénico. Se puede aplicar en las muñecas diluido con un aceite esencial.
La lavanda, que es conocida de muchos de nosotros o de todos, ayuda a calmar el sistema nervioso. Se recomienda a menudo para aliviar el estrés y la ansiedad. Tiene propiedades calmantes y relajantes que son eficaces para tratar el insomnio. Se puede usar en el difusor, a mí me gusta usarla también en el cuello, en el área de las carótidas, en el área de las muñecas, en el pecho. En Young Living tenemos también una mezcla maravillosa que se llama Stress Away, que también a nosotros nos ayuda mucho para bajar esa ansiedad. La lavanda, hay muchos estudios en la internet que si usted hace una búsqueda en Google y pone, por ejemplo, lavanda y el miedo, lavanda y la ansiedad, yo estoy seguro que le van a salir muchos estudios allí respecto a eso. Y es un aceite que se sigue estudiando científicamente. Y el naranjo amargo, que en Young Living se le llama petitgrain, y que yo admito que nunca lo he olido ni lo he usado porque nunca lo he tenido, pero encontré que reduce la ansiedad y el nerviosismo y que puede utilizarse en el baño o también en un difusor. Así que esos son algunos de los aceites esenciales que Young Living tiene y que podemos utilizar para tratar de lidiar con estas situaciones que tienen que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Con la ansiedad y particularmente con el miedo. Ahora quiero hablarles de esta maravilla que se llama Valor, que muchos de ustedes lo conocen. El Valor es una mezcla de aceites esenciales. Sabemos que en Young Living un aceite esencial eh, puro e individual se llama por su nombre, como por ejemplo incienso, o como por ejemplo tanaceto azul, o por ejemplo la menta, pero las mezclas tienen nombres que sugieren lo que estaba tratando Gary Young de, eh, de producir cuando creó esa mezcla, y créanme que la produjo no al azar, no la produjo rápidamente. Cuando nosotros visitamos en una ocasión el área donde se envasaban los aceites de Young Living, aprendimos que hay libretas que Gary Young dejaba con la mezcla particular de esos aceites esenciales que se iban a utilizar en una mezcla, por ejemplo, como Stress Away o como Valor, y la cantidad que se usa de cada uno y el término de tiempo cuando se echa para crear lo que él le llamaba la sinergia. O sea, no se tiran todos ahí, sino que se creaban dejando pasar cierto periodo de tiempo y a veces tardaban días en lo que se terminaba la sinergia de una mezcla como esta. Pues esta mezcla de Valor fue inspirada en escritos históricos acerca de soldados romanos que antes de ir al combate, al campo de batalla, se aplicaban extractos de plantas, extractos botánicos en la piel, y eso los inspiraba de valentía y de confianza, ¿verdad? Antes de salir al combate. Cada uno de los aceites esenciales en la mezcla de Valor fueron elegidos cuidadosamente porque tienen beneficios aromáticos y tópicos que son únicos en sí. Si usted busca información sobre el incienso de Young Living, no solamente se va a dar cuenta de que tiene un aroma muy edificante y se describe como térreo, ¿verdad? Eh, pero tiene propiedades benéficas para la piel. Pero el incienso que John Living está produciendo ahora, que se llama Frankincense Square, también se está utilizando para trabajar con situaciones de salud física. Así que lea sobre eso en la página de John Living, y hay ciertos estudios que se están publicando allí también. La picea negra se conoce por un aroma que es equilibrante y amaderado. El tanaceto azul, conocido como Blue Tansy en inglés, es muy aromático y es un perfil inspirador. Y el palo de rosa, que nuevamente después de muchos años de haber estado de que faltaba, finalmente John Living consiguió la finca en Brasil de un agricultor joven
con el cual entraron en un acuerdo y ese hombre está cultivando el palo de rosa, que es de la calidad que a Gary Young le interesaba tener. Y nuevamente se está utilizando palo de rosa en la mezcla de valor. Es una mezcla que funciona tanto para aspectos espirituales como físicos, ayudando a gestionar la sensación de fuerza, coraje y autoestima frente a las adversidades de la vida. Se puede usar en un difusor, pero también podemos usarlo tópicamente. Algunas de nuestras familias que tienen niños o adultos jóvenes con el espectro autista tienen el valor como una mezcla muy especial y que no la sueltan ni en las cuestas, como decimos acá. Así que, y la utilizamos también en las técnicas de raindrop, de gotas de lluvia. Quiero ahora compartir con ustedes un video muy corto de Nazaret Castellanos. Lo he compartido en el pasado, pero me parece tan y tan pertinente. Nazaret es una física teórica y doctora en medicina española de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en neurociencia computacional de la Facultad de Ingeniería y también es máster en anatomía, histología y neurociencia. Y tiene muchas publicaciones muy buenas sobre la relación entre mente y cuerpo. Y eso envuelve las emociones. Y aquí en este video corto habla sobre la influencia del cuerpo en las emociones y cómo no solo el cerebro le habla al cuerpo, sino cómo el cuerpo le puede hablar al cerebro. Y yo creo que nosotros, una de las cosas que queremos hacer también es observar, ¿verdad?, nuestra postura en ciertos momentos. Obviamente, cuando uno está triste, apesadumbrado, uno tiende a encogerse o a sentarse y quizá hasta poner la frente en las piernas, en la mano, en las piernas de uno, pero esto como que nos anima a pensar en esa relación que hay entre nuestro cuerpo y nuestras emociones. Así que vamos a escucharlo. Espero que se pueda escuchar bien. No se escucha. ¿No se escucha? Ok, ¿y cómo es que yo hago eso? Vamos a ver. Dice Carmen que yo tengo mi micrófono cerrado y no creo tenerlo cerrado. Vamos a ver. Que yo estoy en dos sitios. Vamos a intentar nuevamente y si no, pues sencillamente lo obviamos. ¿Bien? Héctor tiene subtítulo que se puede leer si no saliera el Ok, audio. gracias. Pues vamos allá, vamos allá. Tiene una musiquita muy linda, pero si no se escucha, pues por lo menos leamos. Gracias, Adel.
Bueno, qué pena que no lo pudieron escuchar, pero eh, voy a abrir mi cámara. Eh, es interesante e impresionante lo que comparte Castellanos, no solo por esa relación entre cuerpo y cerebro. Ella habla de que cuando llega ese mensaje que puede venir, que viene a través de los sentidos, cuando llega a la corteza, es que estamos plenamente conscientes de eso. Y nosotros hace años en clases de organización neurológica funcional aprendimos que ese sistema inicial por el que entra eh, el estímulo, eh, que antes de llegar al sistema límbico, ese sistema puede atrapar esa emoción o distorsionarla, ¿verdad? Antes de que llegue a la corteza. Bueno, pues no voy a entrar en más detalles al respecto, pero esto a mí me habla de la necesidad de observarnos, de seguir trabajando con nosotros mismos, ¿verdad? No importa la edad que uno tenga, y de seguir explorando cómo reacciona nuestro cuerpo ante distintas situaciones. Así que básicamente eso era lo que quería compartir. Una última cosa, que es en el sentido de que una de las maneras en que yo en lo personal he manejado la cuestión del miedo o de la ansiedad es apelando, ¿verdad?, a un ser superior. Y quizás usted es una persona que practica cierta fe, no estoy hablando de una iglesia en particular, pero sí de una confianza en un ser superior. Y a mí hay cosas como la escritura, ¿verdad? Eh, Como el siguiente salmo, porque lo aprendí hace muchos años en medio, como una canción, pero esta idea de que pueda haber un ser superior que se convierta en refugio mío y que me proteja del peligro, pues es una manera de yo atajar esos sentimientos que vienen con el miedo. Y particularmente, de nuevo, termino como comencé, particularmente cuando el mundo está tan convulsionado. Yo solo pienso, ¿verdad?, de la gente que está siendo víctima de las guerras, de los genocidios, ¿verdad?, en otras partes del mundo, o de los naufragios, ¿verdad? Y o gente que sencillamente está siendo víctimas, pues, de esos gobiernos que se supone que los protejan y que los cuiden, y sin embargo les están cortando servicios médicos y hasta no, dejando de alimentarlos. Así que eso a mí me duele mucho y me impacta y me afecta. Así que yo tengo que estar continuamente velándome, ¿verdad?, para saber cómo voy a seguir trabajando con esto de manera que tampoco me saque, ¿verdad?, de mis casillas y me lleve a un punto donde yo me sienta que todo lo externo me controla y que yo no tengo un control sobre mí mismo. Así que no sé, esta es la bibliografía, es información que encontré en internet. Hay muchos buenos libros que hablan de todo esto, que se pueden conseguir a través de Amazon o a través de bibliotecas o librerías. Pero de aquí fue que saqué mucha de la información. La última cita es de la Organización Mundial de la Salud. Así que, eh, por si acaso les interesa, pues pueden tomar fotos de ello. Básicamente, eso es lo que quería compartir con ustedes. Quisiera saber qué sentido tiene esto para ustedes, si alguno, que me hablen, ¿verdad?, de su propia experiencia. Digo, si desean hacerlo, no es obligatorio. Y que me digan sobre todo cómo ustedes han buscado manejar
manejar el miedo o la ansiedad en su vida personal. Déjeme, voy a terminar. Tengo una técnica acá que si no me ayuda, yo me pierdo. Permítame, perdónenme, permítanme terminar la grabación para no hacer esto demasiado largo.